Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más a nuestra sesión de lecturas de cielo, del libro de cielo, volumen 1. Bienvenidos, damos la bienvenida a Mirta, a Leonor, a Guadalupe y a Alfonso, que también yo sé que está por ahí con nosotros. Bienvenidos a todos y vamos a dar inicio con la lectura del volumen 1 en el párrafo 161. Vamos a compartir pantalla con Mirta, que nos tiene una información para todos nosotros, un pequeño resumen de la lectura de la semana pasada. Adelante, Mirta, ya puedes compartir. Estaba diciendo que no le voy a quitar el puesto a Alfonso de compartir pantalla, solamente prestadito. Sí, pues solamente son como unas pinceladitas divinas de lo que vamos a estar viendo y leyendo, ¿verdad? Del volumen 1, la lectura 161 a la 203. Luisa ya tenía 22 años cuando eso estaba ya sucediéndole a ella en estas lecturitas que vamos a estar haciendo. Entonces Jesús le está pidiendo a ella que se quede en cama para él venir a visitarla. Antes ella lo iba a visitar, pero ahora él le está pidiendo a ella que se quede en cama para él venir a visitarla. Entonces, estas lecturas lo que van a hacer es que van a conjugar lo que Jesús le ha ido enseñando a ella, que es el camino preparatorio para el desposorio que ella va a tener con él. Jesús lo que hace es que le enseña el anillo, ya que tiene reservado para ella, sacándolo del costado. Entonces, todo lo que él le ha ido enseñando a ella hasta ahora, todo lo que hemos leído, ahora ella lo va a practicar. Ella va narrando lo que hace y también narrando lo que ve. ¿Se acuerdan que leímos lo de martirio de atención, lo de espíritu de rectitud, lo de la santa indiferencia, espíritu de mortificación? En estas lecturas que vamos a leer, todos esos conceptos o verdades divinas van a ser practicadas por ella. O sea, Jesús quiere que Luisa esté en un continuo martirio de atención. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a leer un ejemplo de Rey de las Reinas que cierran las puertas de la alcoba de ellos para compartir los secretos sin que nadie los interrumpa. Y la analogía con lo de Luisa y Jesús, que él la va a ir a visitar en su lecho, cierran la puerta porque es algo entre él y ella para compartir su secreto. Ella practica el espíritu de rectitud, que cuando las criaturas desaparecen para ella. Él le dice que las criaturas deben de desaparecer para ella. Se ejercita en la santa indiferencia, o sea, ella le hace unas peticiones al confesor, pero dejando a Jesús el trabajo de darle la gracia al confesor para que entonces ese confesor comprenda la petición que Luisa le está haciendo como venida de Jesús. Y muchas veces el confesor tardaba un poco en comprender cuál era esa petición que realmente Jesús estaba, o sea, cuál era esa petición que venía de Jesús para ella hacerse al confesor, porque ella tenía que ser muy obediente. La obediencia era muy importante y toda su vida fue sumamente importante, la obediencia a la iglesia. Y también el espíritu de mortificación, que es a través de la santa obediencia al confesor. Muchas veces ella quería hacer algunas cosas porque Jesús se la decía y el confesor le decía que no. Entonces ella se mortificaba por esa razón. Ahí también vamos a ver que Luisa describe a Jesús. Ella lo describe tal como lo ve y también lo que él le infunde a ella a través de los sentidos. O sea, ella describe el aliento de Jesús,
que Jesús inviste su alma por primera vez y ella se loca por primera vez. Es muy bonita esa lectura. Entonces ella gira con Jesús. Cuando se loca, gira con Jesús en la bóveda del cielo y Jesús le va mostrando en el estado en que se encuentra el hombre, lleno de podredumbre, y vierte en ella las amarguras de él, pero también vierte en ella un licor que es dulcísimo para mitigar los sufrimientos de Luisa. Entonces esto es lo que vamos a estar, lo que vamos a estar leyendo en estas lecturas. Así que vamos a quitarlo. Entonces, si quieren podemos comenzar a leer. Si Leonor puede leer esta noche. Sí, claro que sí. Gracias. Dice, nuevas reglas de vida. Jesús le indica el nuevo sistema de vida. Ahora continúo narrando desde donde me quedé, y he aquí cómo puso remedio. En la mañana fui a comulgar, y en cuanto recibí a Jesús, súbito le dije, Señor mío, mira en qué tempestad me encuentro. Debí agradecerte porque le has dado luz al confesor para darme la obediencia de sufrir. En cambio, mi naturaleza lo siente tanto que yo misma quedo confundida al verme tan mala. Pero todo esto es nada, porque tú, que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poderte recibir en el sacramento. ¿Quién podrá resistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Dónde podré encontrar un consuelo en mis aflicciones? Y mientras esto decía, sentía tales penas en el corazón por esta separación de Jesús sacramentado, que lloraba copiosamente. Entonces el Señor, compadeciendo mi debilidad, me dijo, no temas, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado, por eso temes tanto. ¿No soy yo omnipotente? ¿No podré yo suplir a la privación de que me recibes en el sacramento? Por eso resígnate, ponte como muerta en mis brazos, ofrécete víctima voluntaria para repararme las ofensas por los pecadores y para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Hasta ahora tú has venido a mí, de ahora en adelante vendré yo a ti. ¿No estás contenta? Si quieres lo podemos Así dejar, me recibes. si quieres lo dejamos un momentito ahí nada más para más o menos Sí, hacer como una pequeña reseña, ¿verdad? De lo que hemos comprendido. Si quieres decir lo que Jesús te ha dicho a ti, Leonor. claro que sí. Aquí comienza, bueno, pues en sí el título lo dice, nuevas reglas de vida, porque eh, creo que a la mayoría de nosotros también nos pasa que teníamos como una costumbre que a veces era deleite, a veces era, también era parte de fastidio, también era, lo debo de hacer porque quiero conseguir. El hacer estas visitas al Santísimo, el ir a misa a diario, siempre era a lo mejor por gusto, a lo mejor porque necesito algo. Entonces ahí, aquí en este fragmento, en este inciso del 161 al 162, nos está enseñando el desapego a las costumbres, el desapego a las novenas, a todo lo que parece santo, que lo es, ¿verdad? Pero a veces en lugar de ayudarnos nos perjudicamos a nosotros mismos. Entonces aquí Jesús, cuando lo hacemos por amor, que Luisa lo hacía más por amor, él le dice que también esto le estorba,
Y nos dice a nosotros también esto me estorba para para hacerme crecer en ti, para hacerme crecer en ti, no para que me hagas crecer, para hacerme crecer, porque Él dice que Él es el sostén y Él es la fuerza. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta parte que dice que yo te daré la fuerza, debemos de tener el pleno, la plena confianza y el pleno abandono en que se va a lograr porque mismo Jesús nos va a llevar a esto. Y en el inciso 163 le reitera, dice, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado. Y luego dice, por eso temes tanto, porque todavía no sabemos que es Jesús el que lo va a hacer. Todavía no palpamos con el alma y el alma, pues, bueno, en el espíritu, y el espíritu se lo comunica al alma y el alma a la razón humana. Todavía no alcanzamos a escuchar lo que en en el anterior tema, que era el hablar de Jesús. Todavía nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra razón humana, no entendemos el hablar de Jesús. Por eso caemos y caemos y caemos pues en tropiezos, en las piedras. Ujú. Entonces, luego nos dice aquí donde dice, no soy yo omnipotente, no podré, aquí está, no podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento. Bueno, esto reafirma lo que decía anteriormente. Entonces, luego dice, por eso resígnate, ponte como muerta en mis brazos. Aquí está otra vez lo que decía del abandono y esto. Entonces, pues, es lo que podía decir, lo que puedo decir que comprendí, que me ha dado Jesús. Y también, por ejemplo, al principio que ella dice, yo debería de agradecerte porque tú le has dado la luz al confesor para que me dé la obediencia de sufrir, pero ahora soy yo la que sufro porque tú quieres que yo me quede en cama y no te vaya a recibir. Entonces ella, entonces ella pensaba que quizás eso de la obediencia para sufrir, ella quizás lo estaba viendo de una manera un poco diferente. Entonces, realmente lo que Jesús le está poniendo a ella es la mortificación, es el no, o sea, no debes, no es por la línea que tú piensas, es por lo que yo quiero que se haga, porque eso es lo que tú necesitas, no tienes que estar apegándote a esa costumbre y seguir en esa costumbre tuya de venir a verme todos los días. Ahora yo te voy a suplir. Ahora, en vez de tú venir a verme, yo te voy a ir a ver. Quédate como muertecita y deja que yo trabaje. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? Quedarnos como muertecitos y dejar que Jesús trabaje porque siempre queremos hacer las cosas como creemos que debemos hacerlas. No sé si alguien más quiera comentar. Ay, perdón, ¿puedo decir un puntito? Sí, Mm, Cuando decimos mortificación, pienso que, bueno, no sé si estoy bien, no es tanto el que me sienta triste o esto, sino pienso yo que es más que voy a mortificar ese gusto que tengo o ese gusto o esa alegría que me da ir al Santísimo, ahora esta la voy a convertir, o sea, al decirle a Jesús, es por amor a ti hoy no voy porque he comprendido que esto es algo que no me deja avanzar o no puedes crecer en mí. Entonces la mortificación no es que me haga sentir triste, sino que la mortificación es que no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí es así? sí, no lo voy a hacer por amor a ti. Ujú. ¿Verdad? Mortifico esa parte que me gusta, o sea, Ujú, sí. Ok, exacto. gracias. Mortifico mi yo para Ujú. aceptar lo que tú quieres, así como Ujú. yo lo veo. Ah, ¿alguien más quiere comentar? Bueno.
Si no, entonces seguimos. Bueno, dice en el 164, así me resigné a la santa voluntad de Dios y fui sorprendida por este estado de sufrimientos. ¿Quién puede decir las gracias que el Señor empezó a darme? Es imposible poder decirlo todo detalladamente. Podré decir alguna cosa confusamente, pero por cuanto pueda y para cumplir la santa obediencia que así lo quiere, me esforzaré en decir por cuanto me sea posible. Recuerdo que desde el principio de este estar continuamente en la cama, mi amante Jesús muy frecuentemente se hacía ver, lo que no había hecho en el pasado. Desde el principio me dijo que quería que llevara un nuevo sistema de vida para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido. Me decía, amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición. Y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Si no te hubiese puesto en esta cama, debiendo tú desempeñar los deberes de familia y sujetarte a los sacrificios, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas conforme las recibo. A lo más debería esperar a que cumplieras tus deberes, pero ahora no. Ahora hemos quedado libres. No haya nadie que nos moleste y que interrumpa nuestra conversación. De ahora en adelante, mis aflicciones serán tuyas y las tuyas mías, mis sufrimientos tuyos y los tuyos míos, mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Uniremos todas las cosas juntas y tú tomarás interés de mis cosas como si fuesen tuyas y así haré yo de las tuyas. No habrá más no habrá más entre nosotros dos. Esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será en común por ambas partes. Quizás nos podemos detener un momentito ahí también. No sé si Guadalupe o alguna persona del panel quiera comentar esa partecita que Leonor leyó. El Señor siempre, bueno, le dejo a Lucía y a Marisela y después opino yo. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, Muchas gracias, gracias Lupita. Bueno, yo creo que esto es muy interesante porque nos habla de este desposorio, es decir, cómo hay que entender este vínculo tan estrecho con Jesús. Si bien es cierto que Él nos coloca, así lo voy entendiendo en la lectura, nos coloca en la situación en la que nos necesita, si bien a Luisa se lo hizo de forma especial, yo creo que todas las situaciones que nosotros vivimos es donde nos coloca y nosotros con la intención de estar en su divina voluntad, nos vamos disponiendo a este vínculo entendido como desposorio. Entonces, en donde estemos con lo que estemos, Él está colocando las circunstancias para que nos unamos. No sé si a ustedes les pasa, a mí muy frecuente por mis actividades, que llegan momentos en que tengo que estar muy concentrada en lo que tengo que hacer en mi trabajo. Pero tal vez es allí donde me quiere que esté yo. Y aún así, aunque yo esté muy concentrada en lo que hago, Él está conmigo, porque mi intención de estar viviendo en la divina voluntad tendría que llevar a que Jesús me admita en ello. Es lo que se me ocurre comentar, porque las cosas van siendo tuyas y mías, y lo tuyo es mío, como también deberíamos de entender el matrimonio aquí entre esposos o la amistad, ¿no? Es estos vínculos que sería con el mismo Jesús,
pero en las personas de nuestros hermanos, llámese esposo, llámese hijo, llámese amigo, llámese la gente del trabajo. Entonces, es lo que se me ocurre comentar de lo que yo puedo comprender de esto. Gracias. Sí, que eso es aún en las ocupaciones del diario vivir, ¿verdad? Estaríamos como haciendo las ocupaciones que tenemos que hacer, pero a la misma vez estamos fijándonos solamente en Jesús. Estamos haciendo lo que nuestros deberes, eh, o sea, requieren, pero a la misma vez estamos concentrados en estar fijos mirando a Jesús. Entonces eso al final ahí, cuando él le dice, ya no son cosas entre nosotros, nada tuyo, nada mío, sino que es común entre las dos partes. A pesar de que estemos haciendo las cosas que estamos haciendo, las estoy haciendo junto con él y él conmigo. Ya no es de él o es mío, sino es de ambas partes. Esa es la Yo unidad creo que, mecánica. perdón, Mir, yo creo que con esto que dices llamaría la atención sobre la atención. Es decir, para que esto pueda ser, aunque uno esté ocupado en mil cosas, es la atención y el acto preventivo. Es Ujú, decir, si me olvido, inmediatamente regreso. Yo creo que ese es el esfuerzo de correcto. esta parte que yo pondría como esposa, ¿no? No solamente es estático, sino que dinamiza mi atención y mi acto preventivo. Aunque a veces se nos va a ir, ¿no? A mí se me va, pero yo creo por fe y fe es Él, que Él está conmigo, aunque yo me distraiga. Y lo ha dicho en otros escritos de Luisa, ¿no? Él se ocupa, Ujú, aunque a mí se me vaya, Él se ocupa. Pero al final de cuentas yo debo de estar en mi alma entrenando la atención, el abandono y el acto preventivo. Nada más. perfecto. Gracias. Gracias a ti. Marisela. Um, sí, buenas noches a todos. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué siempre al hablar me viene como un corazón como palpitante más de lo normal. Y es que al hablar de nuestro Señor Jesucristo es algo tan grande que yo sé que soy yo, pero en fin, nomás comparto con ustedes eso. Pero aquí me llamó mucho la atención, dice, no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición. Luego, sufrimientos y consolaciones y todo en unidad con Jesús. O sea, yo pienso aquí, no solo el alma, sino también el cuerpo estén a mi disposición. Si lo miro en manera general o a manera de mi vida, partiendo desde mí, diría yo, es que siempre le he dado vida al cuerpo. Si el cuerpo me pide comer, no como para sostenerlo, sino que ya como también de gula, ¿sí? Estoy dándole la vida al cuerpo en esas acciones. Sí, o sea, todo lo que hacemos en exceso sabemos que estamos cometiendo pecado. Ahora, aquí yo lo vuelvo, como dicen, en ese sentido, al revés. ¿Cuánto he dedicado a darle vida al alma, que es en torno lo que Jesús nos está pidiendo desde siempre, pero nos hemos más dedicado al cuerpo, ¿sí? Pero en esa unidad, en la voluntad de Dios, es ahí donde te quiero toda para mí, hija mía, sin reservas, toda completa, ¿sí? Entonces, en mi persona, lo que yo voy a combinar ahora es todo mi proceder en Jesús, con Él, por Él y para darle vida a Él en esos momentos, porque digo en esos momentos, porque yo sigo desatendiéndome de volver al acto actual y todo eso, ¿no? Pero como lo he escuchado, si yo en esa presencia desde la mañana, Señor, pues yo dependo de ti, tú eres mi vida, tú tienes esos hilos, ese control de mí. Señor, ¿quién soy yo para decirte esto o aquello? No lo quiero a mi vida, no, al contrario, lo voy a recibir porque viene de ti y tú me lo estás dando. Y ahora cargo esa cruz, sea lo que sea, pero esa cruz ya no está pesada
porque la estoy cargando contigo, ¿sí? Y como dicen, el sufrimientos y las consolaciones, todo en unidad con Jesús. Aparte también, en lo que Jesús viene a mi vida, para mí, en esos momentos, es mi oficio. Llámese de madre, llámese de esposa, llámese de ciudadana, que yo voy a actuar con esos atributos, o más bien, ¿cómo se llaman? No virtudes, sino lo contrario a la virtud. Voy a descubrir qué es lo que yo tengo que he estado fallando. Pues si miro mal a los demás, Jesús no me mira mal. Entonces, eso para mí es el oficio de cada día, dependiendo, por supuesto, del oficio, si yo soy cartero, si soy barrendero, si soy presidenta, X, ¿no? Sino que en las circunstancias de mi vida donde yo me encuentre, pues piense, hable, camine, mire, todo en la unidad con Jesús. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Marisela. Y ahí entra también resignarnos a la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Ese 164 que dice, así me resigné a la santa voluntad Eso de era lo Dios. que quería comentar yo. Dale, dale, Guadalupe. Muy bien. Eh, acá, uniendo parte de lo que nos dicen las hermanas que anteriormente han hablado sobre cómo el Señor nos quiere ya dedicados totalmente a Él. Esto que habla y la pregunta que hace en la lectura 163, eh, en donde dice, ¿no podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Como quien dice, vas a buscarme a mí en la hostia, pero yo te estoy prometiendo que yo voy a estar aquí contigo. O sea, me tienes a mí. Y dice también, ¿no soy yo omnipotente? Y entonces le está pidiendo a Luisa la verdadera resignación. Y si vamos a leer sobre la verdadera resignación en la lectura 762, nos dice algo muy trascendental que lo debemos de tener en cuenta cuando, empiezo yo de nuevo como Luisa a sentir que me duele el corazón porque no estoy rezando el rosario como siempre lo venía rezando y no en la nueva forma, porque no estoy amando a tal santo o porque no estoy haciendo todas las devociones a las que yo venía y siento que no estoy haciendo nada. Y en la lectura 762 les pediría que si la pueden leer también ustedes aparte, porque es trascendental. Yo solo voy a hacer referencia a algunas cosas que dice en relación a la verdadera resignación. Dice Jesús que todo es por amor y nada más con Él. Así es que todas las devociones, todas las piadosas acciones que hacemos ya no son nada más Él. Y dice, porque lo van a hacer conmigo, en mí y por mí. O sea, es Él el que está allí y no desean más que mi querer. Ya no hay fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque ya no estoy buscándolo a Él, ya lo tengo. Es como que si ya llegó y estoy en Él. Él vive, dice, no fuera, sino dentro de mí. Y entonces no estoy anhelando yo por allá y tengo al novio lejos, sino que tengo al novio exactamente dentro de mí, ¿verdad? Y eso es algo que a esta altura de la lectura y muchas más, Luisa todavía no, no logra percibir. Y viéndome yo en Luisa, pues si a ella que lo veía enfrente y que lo describe tan bello y describe todas las emociones, le costaba dejar de pensar que no lo iba a ver en el sacramento, ¿verdad?
Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que una verdadera resignación, y eso es no poner en escrutinio las cosas, no preguntarnos por qué pasa, solo saber que el Señor está en mí, conmigo, dentro de mí, y que yo voy a hacer las cosas con Él, en Él y por Él. Eso era lo que quería comentarles. Y ese punto es bien interesante, Guadalupe, porque fíjate que cuando recibimos a Jesús en el Santísimo Sacramento, es la parte sensible nuestra, es la presencia sensible de Jesús en nosotros. Pero Jesús le quiere enseñar que no es necesario en ese momento para ella. Por eso es que él le dice, no podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento. Él la quiere sacar de esa parte sensible para que ya se encuentre él con ella, pero en una manera no sensible, que sea ya solamente entre él y ella en forma espiritual. Es muy, muy interesante esa parte. Si quieres, seguimos leyendo. Mirta, me gustaría comentar también una cosa muy importante aquí. Como vemos en el numeral 166, es muy interesante recordar que estamos en el libro 1, en el volumen 1. Aquí Jesús aún no le habla abiertamente de su divina voluntad. La está llevando por un proceso de purificación, y ya vimos cómo fue su proceso. Ya le pidieron a esas alturas que se ofreciera como alma víctima. Vemos un proceso creciente, por llamarle de alguna manera, que en apariencia, bueno, es real, pero es una etapa preparatoria para que cuando venga ya abiertamente a partir del volumen 11, a hablarle de la divina voluntad, ella ya no solamente pasó por esta etapa preparatoria, que sabemos que más que preparatoria, era para que en ella se consumara toda la voluntad humana que hacía falta de consumarse. En ella debían cumplirse todos los actos de santidad humana que hacían falta. Pero aquí, obviamente, esto no se lo está explicando, simplemente la está llevando paulatinamente por un proceso gradual. La parte interesante aquí es esta, que le va a decir que quiere no solamente el alma, sino el cuerpo. Y lo interesante es que le dice que la quiere en un estado de continuo holocausto ante él. Entonces, vale la pena entender, a propósito de la extraordinaria charla que nos regaló Lupita acerca de la vida de Luisa. No recuerdo, Lupita, si mencionaste dentro de las tantos oficios que cumple Luisa, el oficio de holocausto. No recuerdo si lo Sí, le enumeraste. puse víctima. Bueno, es que hay distintos tipos de víctimas. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, como un ejemplo, no es el único, hay varios pasajes del Antiguo Testamento, principalmente en el libro del Éxodo, pero también en el libro del Levítico, vamos a encontrar pasajes muy parecidos, donde Yahvé le va a indicar a Moisés los distintos tipos de víctimas que se deben ofrecer al Señor y cuál es el efecto que se espera de cada esas variedades de víctimas. Por ejemplo, aquí en Éxodo 29 le dice, este es el rito que has de seguir para consagrar a los sacerdotes en mi honor. Y le dice, toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Fíjense cómo le está pidiendo 3 animales, pero no son 3 iguales.
El primero es un novillo, no le da más detalles. Pero los carneros, vean cómo si les dice sin defecto. ¿Qué quería decir esto de sin defecto? Bueno, nosotros que somos muy urbanizados, quizás no estamos familiarizados con este tipo de detalles que seguramente alguien que vive en zonas rurales y si tienen contacto con ganados de distintos tipos, pues se sabe que los que crían ganado de distintos tipos seleccionan al ganado. Pasa lo mismo con los peces. Los pescadores cuando sacan la red, la pesca, seleccionan todo lo que pescó la red. Ahí puede entrar de todo, hasta basura, ¿no? Entonces tienen que seleccionar a los peces buenos, a los peces que no son comestibles los desechan. Y por eso hay tanto reclamo en la actualidad de todos estos grupos ecologistas y ya sabemos todo el escándalo que arman, porque estas redes a veces pescan algunas especies que no son comestibles y las dañan, como delfines y cosas de esas. Bueno, pero el punto es que la gente que se dedica a eso, la pesca, la cría de ganado, conocen perfectamente que las especies van a nacer, van a producirse de distintos tipos, con distintas características. Y principalmente los que conocen de ganadería saben perfectamente reconocer cuando una cría, cuando una especie es pura. Sobre todo las primicias, o sea, los primogénitos de una camada, de nacimiento del ganado vacuno, comúnmente son los mejores. Pero a pesar de ellos, digamos, los revisan, los valoran para saber si traen algún defecto, debilidad, cosas por el estilo. Vean cómo Yahvé pide 2 carneros sin defecto. Ahora, ¿por qué pide tres animales? El primer animal va a tener una finalidad, que es el novillo. Dice en Éxodo 29, 9, perdón, en 29:10. Mandarás traer el novillo ante la tienda de la reunión. Aarón y sus hijos impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Luego lo inmolarás ante el Señor, o sea, quiere decir que lo van a sacrificar, lo matan a la puerta de la tienda, y tomando la sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás después toda la grasa que cubre las entrañas, toda la demás que cubre el hígado de los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos, y los pondrás a arder sobre el altar. Vean cómo le está indicando qué órganos sí se van a ofrecer y qué órganos no. Y luego le dice, pero la carne del novillo, su piel y sus excrementos, los quemarás fuera del campamento. Y entonces aquí le explica qué tipo de víctima es este novillo. Le dice, es un sacrificio por el pecado. Y continúa en el versículo 15, dice, luego tomarás uno de los carneros. Dice, se los pidió sin defecto. Y enseguida dice, inmolarás el carnero y tomando su sangre la derramarán en torno al altar. Descuartizarás después el carnero en trozos, lavarás sus entrañas. Fíjense cómo aquí ya pide lavar las entrañas, cosa que no había pedido con el novillo. Y sus patas las colocarás sobre los trozos y sobre la cabeza. Y pondrás a arder todo el carnero sobre el altar. Fíjense cómo aquí ya no está diciendo que una parte se saque del altar a arder fuera y otra dentro, sino aquí dice todo el carnero sobre el altar. Y aquí viene el por qué aquí pide todo el carnero. Dice, es un holocausto en honor del Señor. Entonces, cuando a Luisa le está diciendo que la quiere como holocausto, que de hecho así se lo menciona, le dice, ¿dónde está lo del holocausto? En la 166. Exacto. Dice, así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. ¿Qué podemos entender aquí?
Algo muy parecido a lo que sucedió, por ejemplo, cuando San Francisco de Asís tiene la intención de fundar, por supuesto, por medio de Clara de Asís, que también sabemos que recibió este llamado, esta vocación a sumarse digamos, a la hermandad que estaba fundando San Francisco, pero San Francisco entiende que el caso de Clara era muy específico y entonces juntos concretan la idea de crear una orden exclusivamente para la contemplación. Y lo explica San Francisco basándose también en el libro del Éxodo y algunos otros pasajes del libro de Levítico. Porque dice, en la antigüedad, Dios pedía algún sacrificio para expiación, para el perdón de los pecados, y algunos de esos sacrificios le permitía a los levitas, que eran los encargados del sacerdocio, consumir algunas partes de la víctima, como la carne o la grasa, etc. Y otras no, otras se debían consumir en el altar. Dice, pero las víctimas de holocausto eran intocables, nadie podía consumir de esas piezas, sino que debían consumirse todas. Entonces, ellos concibieron, haciendo eco a esa idea, que había también necesidad de que el Señor tuviera ante sí víctimas, almas, que no hicieran otra cosa más que dedicarse a la contemplación. Y ahí surgió la idea de las hermandades contemplativas, las que se encierran en el convento y no salen más. Bueno, antes no salían, pero ahora creo que ya se flexibilizó un poco eso y al menos las clarisas, ahora ya las vemos un poco más en el mundo, pero anteriormente las clarisas eran exclusivamente para la vida contemplativa, eran almas que estaban en un estado de holocausto ante el Señor. Eso es lo que le está pidiendo aquí a Luisa, por eso es que quiere las dos cosas, el alma y el cuerpo. Todos los que Dios elige como cabezas de misión, siempre los quiere desembarazar de todo aquello que les pueda estorbar. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés sabemos que cuando huyó de Egipto, porque había matado a un capataz egipcio, se va a refugiar al desierto de Madián. Ahí conoce a el que sería su suegro, toma por esposa a una de sus hijas y empieza a vivir una vida de este, casi de pastor. Y sabemos que el Señor lo va a llamar a una misión muy importante. Y cuando su esposa con su suegro lo van a ver al desierto, entienden que Moisés fue llamado a una misión muy importante y que no puede atender a su familia. Entonces el suegro dice, entendemos la misión tan importante que te ha dado el Señor, y se regresa a su campamento con la esposa de Moisés y sus hijos. Entonces Moisés queda totalmente libre para la misión que Yahvé le encargó. Tenemos también muchos otros ejemplos, el mismo San Agustín. Sabemos que San Agustín, antes de su conversión, incluso tuvo un hijo, Adiodato. Cuando San Agustín se convierte y la mamá de este niño, de este joven, se va, lo abandona, él toma al hijo y empieza a instruirlo en el cristianismo, y al poco tiempo el hijo muere. Y entonces San Agustín queda ya libre y es como puede ser ordenado presbítero, incluso obispo. Si hubiera estado ese hijo, no habría podido llegar ni a ser sacerdote, ni a ser obispo, y mucho menos a fundar la gran orden que fundó, y sobre todo a dedicarse a la escritura, que fue lo más importante de él. Entonces, a ciertas almas Dios las elige para una misión muy importante. En este caso a Luisa la elige para el reino de su voluntad, y por eso, al igual que Abraham, al igual que a Moisés, al igual que a San Agustín, los quiere despojar de todo, liberar de todo. Vean cómo dice, ahora nadie nos va a molestar, nadie va a interrumpir nuestra conversación. Esa es la misión de Luisa.
Esto solamente era un preparativo, era parte de lo central, que es fundar en ella el reino, y por eso ella tenía que cumplir lo mismo que cumplió Jesús, de absorber y dar cumplimiento a todos los actos de santidad humana. Pero eso era nada más una parte de su misión. La importante era el reino. Por eso dijimos que ella es la tercera obra. Y ser tercera obra es que nadie la tenía que molestar, nadie tenía que interrumpir sus conversaciones. O sea, entender esto, ella es cabeza de misión, por eso la apartó de todo. Por eso es que Luisa no la podemos tomar como modelo. Luisa no la podemos tomar como modelo porque ella es cabeza de misión. Cada uno de nosotros va a tener su propio estado de vida, va a tener que eh, ir dejándose conducir por la mano de Jesús, pero el caso particular de Luisa es muy especial por ser cabeza de misión y como aquí se lo está diciendo claramente, la quiere en continuo holocausto ante él. Permiso. Sí. También algo que aquí nos señala muy bien y que lo hemos escuchado al doctor decir, es que a Dios Padre Jesús le ha pagado todo, ¿verdad? No se le debe nada. Pero Jesús en el sacramento está en continuo holocausto, ¿verdad? Todavía. Y aquí Luisa ahora le está pagando a Jesús porque ahora está como continuo holocausto hacia Jesús. Es lo que nos dice aquí en este 166. Por eso la quiere libre de todos, la prepara libre de todos, y la quiere en el alma y en el cuerpo, porque ahora ella la quiere como este holocausto continuo ante él. Bueno, este era mi comentario. Y también en el libro de cielo más adelante dice que el alma que vive en la divina voluntad lo siente en el cuerpo y en el alma también. Entonces aquí en esta lectura ya está hablando, aunque no lo dice así, pero está hablando ya de la unidad mística, ¿verdad? Que va a haber entre él y ella, que es la unidad mística, que es la santidad humana, ya a la que llegó tantos santos, San Juan de la Cruz, Sor Faustina, no sé, tantísimos santos que llegaron a esa perfección, a esa unidad mística. Y sí, es un proceso precioso. Ah, sí, Lucía, si pudiera prender la camarita para conocerla. Sí, sí. Por eso puse la foto, porque no puedo, estoy aquí en situación de trabajo. Ah, ok, está bien. Este, bueno, partiendo de lo que comenta Alfonso, creo que es interesante y me hace pensar lo siguiente. Está claro que ella es cabeza de misión, pero en este momento la lectura donde estamos la está preparando. Que pregunto, si podríamos entenderlo como que de alguna forma nosotros estamos siendo preparados, aunque no para cabeza de misión, pero sí acceder como pueblo de Dios a la divina voluntad. En ese sentido, lo que vivimos y el hecho mismo que nos hayamos topado con la divina voluntad es el camino ese que tú mencionas, que nos estamos preparando y en el cual también tenemos que ver lo que vivimos como parte de esa preparación. No sé si podríamos, ustedes me van a corregir, la aplicación del término desposorio, ¿verdad? Nosotros, aunque no seamos cabeza de misión, pero es parecido. Es muy interesante esta manera como se explica el holocausto ante mí, pero entonces surge otra pregunta para mí. Nosotros no somos holocausto, o sí lo vamos a hacer en la medida que penetrando en la divina voluntad vamos a ser también almas víctimas. ¿Sí? Bueno, era lo que quería compartir. Gracias. Y definitivamente toda alma que va a llegar algún día a vivir plenamente en la divina voluntad, por default,
en automático, asume ese estado de alma víctima y es un victimado. Por eso era importante traer a colación este aspecto de las víctimas, y ya desde el Antiguo Testamento digamos, se habla de ellas en varios libros. Por supuesto, ahí estábamos en otra época. Sabemos que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él termina con todas esas prácticas porque ahora Él es la víctima. Incluso en el propio libro de Cielo hay un pasaje donde Jesús, hablando de los castigos, los flagelos, la justicia divina, le dice a Luisa que sí, que en toda la historia de la humanidad siempre ha habido almas víctimas y que si por un lapso de 15 minutos llegara a suceder que no hubiera un alma víctima, él no tendría ninguna razón para continuar sosteniendo al mundo y lo destruiría todo. Entonces, por eso es importante entender esta cuestión de las almas víctimas, porque jamás la humanidad ha estado sin almas víctimas, pero han sido almas víctimas de distintas modalidades, distintas características, distintos propósitos. En el caso de la divina voluntad, las almas que lleguen plenamente a vivir de voluntad divina se convierten en las almas víctimas más perfectas, por llamar de alguna manera, porque son víctimas en el alma. El victimado es esa crucifixión continua de la voluntad humana, que Jesús mismo explica que será crucificada no con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de voluntad humana no son realizados, sino que en su lugar se realizan actos divinos con la voluntad divina, pero realizándolos la criatura humana. Entonces, digamos que prácticamente las almas que llegarían a este estado serían víctimas con la víctima, con mayúscula, ¿no? Entonces sí, pero siempre ha habido almas víctimas. Nunca ha dejado de haber, porque la prueba está que seguimos vivitos y coleando, como decimos. Si no hubiera almas víctimas, y la prueba está con el diluvio, dejó de haber almas víctimas, el Señor ya no tuvo razón para mantener el mundo y exterminó a toda la humanidad, con excepción de la familia a la cual le dio la misión, que ya sabemos cuál, la de Noé y sus demás familias, pero el resto eliminado. Otro ejemplo lo tenemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando empieza ese diálogo, esa intercesión de Abraham ante Dios diciendo, y si hubiera 50, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 10, total, que al final no hubo ninguno. Entonces el Señor, ¿qué dijo? No hay razón para mantenerlos. Destrucción. Entonces, hay víctimas siempre, sí, pero han sido con distintos oficios, distintas finalidades, casi podríamos decir con distintos niveles, siempre dependiendo de las disposiciones del Señor para qué quiere al alma víctima. Entonces, llevándolo esto al plano, ¿verdad? Del libro de cielo, diríamos que el alma víctima o el alma que llegue a vivir en la divina voluntad, en el querer divino, repite la vida de Jesús. Por lo tanto, al repetir la vida de Jesús, pues sí, es un holocausto con Jesús, porque Él es el victimado de Él es eterno. Entonces, pues sí, unidos a Él, sí, somos holocausto junto con Él. No sé si Fabiola quiere decir algo referente a esto exactamente que estamos hablando, ¿verdad? Sí, Gracias, sí. sí, gracias. Precisamente en María Valtorta, en el libro del 43, hablando de alma víctima, nuestro Señor dice, el alma víctima ora aún cuando no reza. Su vida es oración. El alma víctima penetra en mí y desde el centro de mi corazón se le llama hermana. Toma y distribuye gracias y bendiciones sobre los hermanos.
No hay limitaciones para mis víctimas. Todo lo mío es de ellas que han querido ofrecer su ser al sacrificador eterno. El alma víctima está tendida sobre un aguijón en cuyo vértice están dolor y amor. Muchas gracias. Yo quería comentar al respecto y traer en cuenta lo que está en el numeral 163, porque toda esta lectura que se titula Nuevas Reglas, casi todo nos está llevando a la perfecta conformidad con el Señor. Entonces, cuando acá está diciendo, como en el 8º renglón, donde le dice, por eso resígnate, ponte como muerta en mis brazos, ofrécete víctima voluntaria. Y aquí está lo interesante. Le dice, ¿para qué? Y eso es muy importante para nosotros. O sea, preguntamos si el holocausto para nosotros cómo era. Contestó Alfonso que era como víctima, ¿verdad? Pero acá nos dice víctimas para qué. Y dice, para repararme las ofensas por los pecadores y para evitarle a los hombres los merecidos flagelos. Y yo, le dice, te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Entonces ahí nos está dando ya los oficios, digamos, víctima para reparar por los pecadores y para evitarle a los hombres los merecidos flagelos. Y hay aquí una pregunta en el chat que me gustaría hacer la respuesta un poco en público, ¿verdad? Pregunta que si habrán víctimas que saben, que no sin saber que lo son. Y precisamente en María Valtorta, cuando Jesús acepta eh, y, le, y acuerdan con Juan de Endor el victimado de Juan de Endor, ahí él se da uno cuenta de que el Señor o lo pide o lo acepta, porque también otra víctima que hubo en tiempos del Señor fue una joven Ana que se entregó virgen para ser víctima, pero la joven acudió al Señor. Entonces yo diría que con lo leído en María Valtorta, es obvio que no puede haber una víctima sin saber que lo es, porque el Señor tiene que aceptarla o tiene que pedirla. Y Hasta ahí. además de que nos hizo libres, tenemos una voluntad libre. Y entonces Él siempre pregunta, ¿quieres o no quieres? Exacto. Y en el libro de Cielo también, cuando Luisa le está preguntando acerca de este tema que él mismo le plantea acerca de voy buscando nuevas humanidades donde continuar sufriendo. Entonces Luisa le surge la duda precisamente un poco en ese sentido, diciendo, bueno, pero pues en el mundo hay muchísima gente que sufre, que padece penas, XY. Sería muy fácil, ¿no? Para ti encontrar quién se preste. Y le dice él, no, no es así. Porque si se tratara nada más de encontrar sufrimientos, penas en el mundo, uff, dice, sería lo más sencillo. Basta con que estire la mano y millares de personas y de almas están sufriendo tantas cosas, pero no son voluntarias. Haciéndole esa aclaración, entonces confirma lo que ya Lupita nos decía. Tiene que ser con conocimiento de causa y la persona, y no solamente conocerlo, como era la pregunta de Melissa, la persona tiene que saber lo que significa el victimado,
tiene que ofrecérselo a nuestro Señor y el Señor sabrá si lo acepta o no, porque recordar que hay otra lecturita por ahí que del volumen 11 que creo que ya la habíamos revisado, cuando le dice a nuestro Señor, tú no te preocupes de qué tipo de ofrecimiento me vas a dar, eso déjamelo a mí. Yo sabré si te lo acepto como sufrimiento, como pena, como gozo. Eso es asunto mío. Tú simplemente ten la intención de darme tu voluntad y yo sabré si te la tomo como victimado, te la tomo como un momento de paz, como ya es decisión de él. Entonces, el alma tiene que saberlo, tiene que saber que eso es posible, el victimado, y el Señor sabrá si lo acepta como reparación, como satisfacción, como honor y gloria, como cualquier cosa que él necesite. Y también me acuerdo de un santo, pero no sé exactamente, creo que fue una santa, pero ahora no me acuerdo quién fue. Yo sé que Jesús se bajó de la cruz y entonces le mostró eh, una corona de rosas y una corona de espinas. Entonces le preguntó que cuál de las dos quería y ese santo o esa santa, no me acuerdo quién es, cogió los dos, cogió los dos victimados. Muy interesante. Guadalupe San ya. Maximiliano Kolbe, es Ese San Maximiliano Kolbe. era, sí. Gracias. Guadalupe, ¿tiene algo más que agregar? No te oímos. No, perdón, no bajé mi brazo, Ok. mi mano. Bueno, pues tenemos al honor. Bueno, un puntito, bueno, nada más para confirmar una, dice, ofrécete como víctima voluntaria, ¿verdad? En el mismo 173 nos dice, pero también recordemos que cuando Jesús bebé que tiene que huir y que pues la muerte de los santos inocentes, Jesús dice que ellos fueron tomados como víctimas y eran bebés. Entonces, pues ahí está una controversia que si tienen las respuestas, si alguien quiere ahondar más en esto. Entonces, aquí dice víctima voluntaria. Yo me imagino que es un grado de víctima más que el tomado como los santos inocentes. ¿Alguien que quiera comentar sobre Bueno, esto? en el tema de los santos inocentes, Jesús, en María Valtorta precisamente, da una justificación de por qué. Cuando él, ya de adulto, regresa con sus apóstoles a querer visitar nuevamente Belén, los lleva a la gruta, por supuesto, a los apóstoles, a algunos pastores, y luego ya entran a Belén, pero de hecho ni siquiera entran, sino que a la entrada llegan con una vivienda, una casa donde estaba un poquito a las afueras de la ciudad, y entonces ahí piden algo de comer y empieza el diálogo, empiezan las personas que viven ahí a preguntar que, bueno, por supuesto, los reconocen como foráneos y dicen a qué vienen, etcétera. Total que en la plática, el dueño de la casa empieza a narrar los sucesos que todavía no se olvidaban, a pesar de tantos años ya, 30 años, y estaba muy fresco, como si hubiera ocurrido recientemente el hecho, ¿no? La gente lo recordaba con mucho horror, todo eso. Y sobre todo con rencor, porque entonces platican que habían culpado a los pastores de ese hecho y por eso los habían desterrado. Entonces, ya cuando Jesús sabemos que intentó entrar a Belén, no fue bien recibido, tuvieron que casi salir huyendo, explica a los apóstoles y a otros el tema de estos inocentes y aprovecha el hecho de que los ciudadanos de Belén, ya de adulto, lo rechazan, no lo aceptan, lo corren literalmente de su tierra porque él nació ahí. Y entonces les dice, ¿vieron esto que ocurrió? Bueno, pues esto es un gran pecado, haber rechazado al Hijo de Dios. A estos niños
que fueron asesinados en época de Herodes, los libré de este pecado tan grave. ¿Cuál pecado? Que si esos niños no hubieran muerto, hubieran llegado a adultos, probablemente hubieran rechazado al Señor. Entonces, el pueblo mismo y nosotros lo vemos como una desgracia, pero fue una gracia para estos santos inocentes, por un lado, y ahora en el plano espiritual, estrictamente, sabemos que no hay almas niñas, no hay almas ancianas, no hay almas enfermas. El alma no tiene edad, el alma es una sustancia puramente espiritual. Por lo tanto, entonces, en el momento sabemos por la lectura aquella de la última espía de amor, cuando nuestro Señor se presenta ante estos niños un instante antes de morir, seguramente les expuso todo, les planteó toda la situación y seguramente que los niños gustosamente debieron haber aceptado ese sacrificio, ese martirio. Al igual que los niñitos de Fátima, cuando la Virgen les muestra el infierno y les dice, miren cómo se van las almas al infierno porque no hay nadie que se sacrifique por ellos, ¿aceptarían ustedes hacer algún sacrificio por esas pobres almas? Y los niños, ni tardos ni perezosos, a pesar de su corta edad, dijeron, adelante, y hacían cuanto sacrificio podían. Ahora imagínense que se presenta nuestro Señor a estos niños de Belén, les explica la situación, les explica quién es Él, todo lo que implica la redención. Por supuesto que han de haber aceptado su ofrecimiento como mártires, los primeros mártires de la redención, ¿no? Entonces son dos aspectos que hay que tomar en cuenta, podemos conjuntarlos y tenemos una justificación de por qué, a pesar de ser bebés, su alma no era alma bebé, y entonces esa alma perfectamente pudo entrar en diálogo con Jesús y entender lo que estaba pasando y de qué se trataba todo el plan. Y además también, siguiendo la misma línea de Alfonso, Dios a él le compete la vida y la muerte, ¿verdad? Él saca de sí eh, una vida divina personificada, que se llama Leonor, que se llama Guadalupe, que se llama Alfonso, que se llama Mirta. Esa vida divina personificada, ¿verdad? La saca de sí, está en este tiempo, en el tiempo y en el espacio, pero no sabemos si esa vida divina que él sacó con ese nombre es para que, digamos, como para que no vea el mundo, para que por ejemplo, ese bebé que está en el vientre de la mamá, para que no vea el mundo. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, un bebé abortado, pues en ese momento Jesús lo rodea con su amor, le da conocimiento de todo y luego le pregunta, ¿quieres conmigo o no? Y sí es alma víctima, sacrificada, pero lo acepta voluntariamente, le dice, sí, yo quiero, y se va con él, porque a Dios lo que le interesa no es el cuerpo, es el alma. Así es como yo lo puedo comprender. No sé si había alguna pregunta, Guadalupe. No, lo que ha estado es un intercambio respecto al victimado, que con la explicación de todo lo que pasó con los niños, ha sido, la explicación que dio de los niños Alfonso ha sido aclarado. Ok. Ya no, ya está cerrado, está cerrada la pregunta, entendería yo. Ujú. Pues seguimos leyendo, Leonor. Sí. 167. ¿Sabes cómo he hecho contigo? Como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina, y ésta se encuentra con sus damas en otras ocupaciones. ¿El rey qué hace? La toma y la lleva dentro de su habitación, cierra las puertas para que ninguno pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos.
y así estando solos se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos. Ahora, si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella y no los dejara gozar en paz su conversación, ¿el rey no lo tomaría mal? Así he hecho yo contigo. Y si alguien te quisiera distraer de este estado, también me disgustaría. Y continuó diciéndome, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Además, quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente y con santa indiferencia, sin pensar si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Podemos un momentito detenernos aquí, Mercedes. Yo sabía que tú querías decir algo. Sí, Mercedes. Subrayen muchas veces ese inciso 168 Ujú. y medítenlo y piénsenlo mucho porque es bien importante. Lo digo por experiencia propia. Sí, ahí, por ejemplo, en la primeritita parte que dice, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad. O sea, está diciéndolo, tómalo todo como venido de mí, acéptalo, te guste o no te guste, tómalo todo como venido de mí. Y luego más abajito dice, el martirio de atención, dice, solo con tenerlas en torno y mirarlas ensombrecen las cosas celestiales que impiden realizar ese místico esposorio. O sea, no mires lo que la podredumbre de la tierra. Martiriza tu atención, solamente mírame a mí. Y, o sea, como dice Mercedes, esta 168 está como, eh, Luisa está haciendo, pudiera yo decir, practicando eso que Jesús le enseñó las primeras, en los primeros párrafos, ¿verdad? Del libro, del volumen 1. Ahora él se lo está diciendo como con más ímpetu. Mira, esto es lo que debes hacer. Tómalo todo como venido de mí. Solamente fíjate en mí. Que de hecho el martirio de atención lo vemos en el volumen 671, por si lo quieren confrontar más adelante. Si alguien más quiere comentar. Yo solo comentarles que hice un listado de qué significa en esta lectura, en este párrafo, el, el estar en perfecta conformidad y me salieron 11 ítems que si quieren se los leo como los saqué porque Ay, está Claro. bueno. hay que tenerlo como en un papelito todos los días para estarlo viendo, ¿verdad? Y ver qué tanta conformidad llevamos nosotros. Y es el primero, deshacer tu voluntad en la mía. El segundo, desapego absoluto. El tercero, la tierra es igual a estiércol y podredumbre. El cuarto,
Solo con tener algo ya ensombrece. El quinto, ver las cosas celestiales. El sexto, pobre, que eso significa conformarse con lo que se tiene. El séptimo, agradarlo primero a él. El octavo, agradecerlo primero a él. El noveno, no pedir ni esto ni aquello. El décimo, la santa indiferencia, sin pensar si hace bien o mal. Y el 11, someterse a la voluntad de los demás. Eso es Está bien. lo que está mi listado. Muchas gracias, Guadalupe. Yo veo aquí una pregunta muy interesante que está haciendo Melissa, que voy a aprovechar un momentito si no hay ningún otro comentario para leerla. Mi- Sí, Betty, sí. Ya mismo contesto lo Muchas de gracias. Melissa. Ahorita con lo que acaba de mencionar, Pita, todos estos hechos me llevaron a pensar nuevamente en el 166, donde yo creo que sí nos debemos de ofrecer como holocausto. Y bueno, desde hace rato yo quería hacer una pregunta, porque creo que entendí que, que no podemos ser holocausto nosotros, em, pero, pero si nosotros víctima. estamos siendo la vida de Jesús, estamos siguiendo la vida de Jesús y queremos vivirla tal como Él, entonces nosotros también nos debemos de ofrecer como Él, como holocausto. Y pensé en la escritura de Hebreos 10, del 5 al 7, donde dice que, pues que nada más era, nada más ya no quería nuestro Padre Celestial más sangre, ni de no, ni de, sí, o sea, de animales, sino de nuestros actos y de nuestra vida. Y bueno, en este caso era de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice más adelante, porque solo una cosa Él quiere, que nosotros hagamos su divina voluntad, así tal cual es que lo dice. O sea, no lo estoy inventando porque una de las que ustedes nos compartieron. Entonces, porque cuando se me vino a la mente yo tenía la duda. Y cuando leí la Biblia, que es ay, ni sé cómo se llama, así lo dice tal cual, Sí, del Betty. 5 al 7. Betty. Entonces, aquí, en esta, todos esos numerales que ahorita nos dio Lupita, nos llevan nuevamente a eso, a hacer los holocaustos que Dios quiere. Sí, nosotros, el famoso 521 que dice el doctor, cada ratito, ¿verdad? Que estamos llamados a repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Entonces vamos a repetir su vida. Y su vida, pues, es un continuo holocausto. Viéndolo desde ese punto de vista, sí, somos víctimas y holocausto, ¿verdad? Eh, También es muy importante, vuelvo a insistir, que estamos al inicio, en el volumen 1. ujú, Entonces, en ocasiones, digamos que esta sería una de las desventajas, por llamarle de alguna manera mínima, pero siempre puede ser una desventaja de leer de esta forma, como lo recomienda el autor, alternadamente el 11 y el 1, porque con el 11 nos compenetramos mucho ya de un escenario de vida en divina voluntad, y máxime por la forma como Jesús se expresa, bueno. Pero luego cuando uno se regresa al volumen 1, a veces se corre el riesgo de perder de vista que el volumen 1 no habla todavía abiertamente de vida en la divina voluntad. ujú. Está hablando de mucho de santidad humana, yo diría un 99%. Pues nada más no hay que perder de vista eso, porque vean que cuando dice, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, está hablando y sobre todo enfatiza perfecta, quiere decir que puede haber una conformidad no tan perfecta o imperfecta. ¿Pero qué es conformidad? Conformidad es resignación.
es hacer la voluntad de Dios. Ya obviamente le empieza a hablar deshacer tu voluntad, desapego, pero todavía no le está diciendo vas a obrar ya con mi voluntad, porque hubiera sido mucho para ella, ¿no? Casi casi aquí aplicaría, en este volumen 1, aplicaría como aquella frase que le dijo Jesús a los apóstoles: tengo mucho todavía que decirles, pero por ahora no pueden con él. Entonces a Luisa tenía que irla llevando pasito a pasito. Pero ya Aquí la le está empieza preparando, hablando de, esposo. La está exacto, preparando. Sí, exactamente, sí. está ya hablándole de Como a todos virtudes, nosotros. Por eso es que lo como por enfatizo. ejemplo, como por ejemplo el desapego, deshacer la voluntad, Sí. resignación, etcétera. ¿Cuál es el gran tema? Y aprovecho el comentario de Mercedes, que nos dice Mercedes, y por favor, yo quisiera que no tomáramos tan a la ligera esta recomendación que nos hace Mercedes. Muchas de estas frases, de estos párrafos, de estos numerales, sí que los deberíamos colocar como si fuera una cortina de la casa, con letras mayúsculas, para estarla recordando, machacando todo el tiempo, porque esto no es nuevo para Luisa ni para nosotros. Esto ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, aparentemente es una atención, una respuesta de Yahvé a las súplicas del pueblo de una esclavitud material. Pero ya cuando están en el desierto les da a entender que la verdadera esclavitud no era la de los egipcios. Tan es así que los propios israelitas le regresan en la cara a Yahvé todos los favores que le hizo y empiezan a renegar de Yahvé y a decirle: estábamos mejor cuando estábamos de esclavos en Egipto, porque ahí podíamos comer bien, nuestras 3 comidas. Yahvé se enoja muchísimo con ellos. No les etiqueta de otra manera más que de unos ingratos tremendos. ¿Cómo se atreven a mostrar esa ingratitud con Yahvé, que los sacó de ahí, y le hacen entender a Yahvé que extrañan su estatus de esclavo que vivían en Egipto? Entonces ahí les explica Yahvé, les dice: precisamente la esclavitud verdadera que ustedes vivían no era la de los egipcios, sino era la de el pecado, la de su voluntad humana. Y entonces, cuando los lleva por el desierto, ¿qué está haciendo? Desapegándolos de todo. Cuando llamó al primer, digamos, hombre del cual van a surgir todos los pueblos, que es Abraham, ¿qué es lo que le pide? Desapego. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te indicaré. Dice Jesús en el libro del cielo que cuando él le pidió esa pequeña prueba, dice: yo acostumbro a pedir primero pequeñas pruebas. Cuando veo que la criatura me responde, entonces veo que hay las condiciones para pedirle pruebas mayores. Y sabemos cuál fue la prueba mayor que le pidió, cuando le pide al hijo que se lo ofrezca como holocausto. Pero como ya había pasado esa primera prueba pequeña de desapegarlo, sacarlo de su tierra. ¿Por qué sacarlo de su tierra y de su familia? Porque su tierra era una tierra de idólatras. Su familia eran idólatras. Tenía que sacarlo de ahí. Y luego entonces le va a pedir la prueba mayor, que es: desapégate hasta de tu hijo. Ese gran hijo que tanto esperaste, que tanto amas, que tanto trabajo costó, hasta de ese hijo te voy a desapegar. Entonces fíjense cómo desde el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, tenemos al pueblo de Israel, tenemos a Jesús en los evangelios hablándonos del desapego. Por eso es que es extraño cuando a veces personas que leen libros de cielo y dicen: es que Jesús ahí se muestra muy exigente. Perdón, No, es que Yahvé es se lo mostró mismo. exigente desde Abraham, desde Noé, desde el Génesis con la primera pareja. Siempre ha sido muy exigente en querernos desapegar de todo. Pero nosotros nos hacemos los Nosotros somos locos, tercos, sí.
Nos hacemos los locos y decimos, no, qué barbaridad. El libro del cielo es una cosa casi imposible de cumplir porque son muchas exigencias. En los evangelios, no voy a leer el evangelio, pero ustedes lo pueden consultar en Mateo y en Marcos se habla de esto, pero donde lo explica con más precisión nuestro Señor es en María Valtorta, la obra, no sé si están viendo mi pantalla. No, Este, a ver, ¿no ve mi pantalla? no, Sí. ¿Ahora ya? sí. No, No se ve mi no se pantalla. ve Sí, Alfonso, oscura. es la tuya, porque tiene el Evangelio Sí, como me sí. fue. Ok. Fíjense cómo lo plantea aquí Jesús en términos, es el Evangelio, nada más que la versión de María Valtorta, pero fíjense cómo lo plantea Jesús. Y estos evangelios ustedes los pueden encontrar con un encabezado que dice exigencias para seguir a Jesús. Y dice aquí, Jesús continúa, pero ¿sabéis qué quiere decir y qué es el hecho de seguirme? Doy respuesta solamente a estas palabras porque la curiosidad no merece respuesta y porque quien tiene hambre de mis palabras como consecuencia me ama y desea unirse a mí. Por tanto, los que han hablado se clasifican en dos grupos, los curiosos, de los cuales no me ocupo, y los que ponen buena voluntad. A estos los adoctrino sin engaño acerca de la severidad de esta vocación. Ojo con la frase que utiliza. Seguir a Jesús es una decisión radical. No puede ser una cosa a medias, una cosa parcial, una cosa relativa. Él mismo lo dice como severidad de la vocación. Venir a mí como discípulo quiere decir renuncia de todos los amores en aras de un solo amor, el mío. Amor egoísta a uno mismo, amor culpable a las riquezas, a la sensualidad o el poder, amor justo a la propia esposa, santo hacia la madre o el padre, amor cariñoso de los hijos y a los hijos o hermanos. Todo debe ceder ante mi amor si uno quiere ser mío. En verdad os digo que mis discípulos han de ser más libres que las aves que extienden su vuelo por el cielo, más libres que los vientos que recorren el firmamento sin ser detenidos por nadie ni por nada. Libres, sin pesadas cadenas, sin vínculos de amor material, sin siquiera las finas telarañas de las más leves barreras. El espíritu es como una delicada mariposa enclaustrada dentro del capullo pesado de la carne. Su vuelo lo puede obstaculizar o pararlo del todo simplemente la irisada e impalpable tela de una araña, la araña de la propia sensibilidad, de la falta de generosidad en el sacrificio. Quiero todo sin reservas. El espíritu tiene necesidad de esta libertad de dar, de esta generosidad de dar, para poder estar seguro de no caer en la telaraña de las inclinaciones, costumbres, reflexiones, miedos, tejido todo ello como otros tantos hilos de esa monstruosa araña que es Satanás, ladrón de almas. Si uno quiere venir a mí y no odia santamente a su padre, a su madre, su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso la propia vida, no puede ser discípulo mío. He dicho, odia santamente. En vuestro corazón decís, el odio, él lo enseña, no es jamás santo. Por tanto, se contradice. No, no me contradigo. Digo que se odie lo grave del amor, la pasionalidad terrenal del amor al padre y a la madre, a la esposa y a los hijos,
a los hermanos y hermanas, a la propia vida, pero ordeno que se ame con la libertad ingrávida propia de los espíritus a los padres y la vida. Amadlos en Dios y por Dios, no posponiendo jamás a Dios, no posponiéndolo a ellos, ocupándoos y preocupándoos de conducirlos a donde el discípulo ha llegado, o sea, a Dios verdad. Así amaréis santamente a los padres y a Dios, y conciliaréis los dos amores, y haréis de los vínculos de la sangre no un peso, sino alas, no culpa, sino justicia. Debéis estar dispuestos a odiar también vuestra vida para seguirme a mí. Odia su vida aquel que sin miedo a perderla, o a que sea humanamente triste, la pone a mi servicio. Pero es solo apariencia de odio, un sentimiento erróneamente llamado odio por la mente del hombre que no sabe elevarse, del hombre todoterrenal, superior en poco a los animales. En realidad, este aparente odio, que es el negar las satisfacciones sensuales a la existencia para dar cada vez más amplia vida al espíritu, es amor. Amor es, y del más alto que existe, del más bendito. Negarse las bajas satisfacciones, prohibirse la sensualidad de los deseos, atraerse reprensiones y comentarios injustos, arriesgarse a sufrir castigos, rechazos, maldiciones, quizás persecuciones. Todo esto es una serie continua de penas, mas es necesario abrazarse a ellas e imponérselas como una cruz, un patíbulo en que expiar todos los pecados pasados para presentarse uno justificado ante Dios, un patíbulo del cual se obtienen todas las gracias verdaderas, poderosas, santas gracias de Dios para aquellos a quienes amamos. Quien no carga con su cruz y no me sigue, quien no sabe hacer esto, no puede decir, no puede ser discípulo mío. ¿Qué tenemos aquí? Algo que comentábamos ayer, precisamente cuando hablábamos de estas 3 leyes que Dios ha entregado a la humanidad y que Él llama en las 3 edades de la humanidad. Esto de lo que nos acaba de hablar aquí es la síntesis de esta tercera ley que se llama ley de la gracia. Y esto es para todo cristiano. Todo aquel que se dice cristiano, esto lo debería tener memorizado, como se memorizó el credo en la doctrina siendo niño, como le hicieron memorizar los 10 mandamientos. Esto lo debería tener memorizado, como dice Mercedes, todo cristiano, conozca o no de divina voluntad. Esto es básico, el ABC de un cristiano. Pero hay que ver en qué condiciones estamos los cristianos. Y los católicos. Nada más oímos hablar de cruz. ¿De qué están llenas las iglesias cuando entramos y vemos gente de rodillas, de gente pidiendo que le quiten la cruz? Líbrame. Incluso el Padre Nuestro lo hemos cambiado, al final decimos, líbranos de todo mal. Y sabemos que la versión original en latín de la Vulgata latina no dice eso. En latín dice, et sed liberanos a malo. Líbranos del maligno. Pero ¿quién es ese maligno? No es el diablo con cuernos y con cola de arpón. El maligno soy yo. Es mi voluntad humana. Es exactamente lo que dijo Jesús 3 veces en el huerto de Getsemaní cuando dijo, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Cuál cáliz? El cáliz de la voluntad humana de nosotros, que él la tuvo que beber toda y era tan amarga que pidió que se librara de esa voluntad humana. Entonces,
esto que estamos viendo que se le dice a Pide a Luisa, no es una novedad. Esto se pidió en una manera distinta desde Yahvé a Adán, al mismo Caín se le pidió esto, se le pide a Noé, se le pide a Abraham, a todas las figuras del Antiguo Testamento se le pidió lo mismo. Y en el Evangelio vean cómo lo pide ahora. Y entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Que se nos diga desapego, que se nos diga resignación, que se nos diga abandono. Son los requisitos básicos de un cristiano. Ya no digamos del que quiere o aspira a vivir en divina voluntad, de cualquier cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque es uniformidad con Cristo, otro Cristo. Entonces, tener esa recomendación que nos hace Mercedes, de verdad, como algo muy serio. Nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando el todo por el todo. Como lo veíamos ayer con esa tragedia que se mostró de todas estas profecías de Daniel que se están cumpliendo al pie de la letra, la solución la hemos tenido siempre, pero no la hemos querido tomar. Ahora ya, desde la perspectiva de divina voluntad, simplemente es un refrescarnos la memoria de algo que Dios ha pedido todo el tiempo a la humanidad. Y quisiera enfocar también eso que tú dices, Alfonso, refiriéndome a esa 168, que como Luisa es cabeza de misión, pues ella vivió nuestra vida. Ella vivió la vida de todos esos profetas, desde el primer hombre hasta el último hombre. Ella vivió toda nuestra vida. O sea, nuestra vida está vivida 4 veces. Entonces, cuando Jesús le pide a ella en ese momento, le dice, solamente fíjate en mí, martirízate, tómalo todo como venido de mí, y ella lo hace, pero ella no lo hace solamente por ella lo hace por todos, por toda la humanidad, desde el primero hasta el último. Ahora, en nuestro tiempo, nos lo está diciendo a nosotros, me lo está diciendo a mí. Eso que Luisa hizo por ti, ahora te falta a ti hacerlo. Así es que únete conmigo para que tú lo puedas hacer también. Y ahí completamos todo. Eh, Son las 10:52. No creo que nos dé tiempo para la próxima, porque sería... Ibas a responder una de las preguntas del chat. Sí, sí. Aquí dice, ¿no acaso todas y cada una de las almas que viven en la divina voluntad llegarán a tener su desposorio con Jesús? Claro que sí, todos. Yo le Vamos a... respondería que no solamente las que viven en divina voluntad, Ujú. todos los bienaventurados, sin excepción, seremos esposas de Jesús. Esto suena raro para nosotros los caballeros decirlo así, con esas palabras. Para ustedes les es más fácil, ¿no? Pueden decir, soy la esposa de Jesús. Ujú. Pero aunque hemos dicho que las almas no tienen edad, no tienen género, sí que podríamos usar la analogía del desposorio para hablar del el alma humana. El alma, ánima, suena como a femenino, está la connotación en ese sentido, parece algo femenino, pero es a propósito, porque en realidad el alma humana, el alma de los bienaventurados, finalmente va a llegar a un desposorio con el esposo. Por eso es que la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, a veces a muchos como que les sorprende la forma como está expresado, y algunos biblistas poco serios dicen, sí, es que claro, como en la época de Jesús y máxime en los pueblos orientales, era muy común que esta gente tuviera su harem, por eso es que es muy normal entender esa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias como el esposo que va a desposarse con su harem, pero por supuesto que no. ¿No? Ese harem mal interpretado, en realidad, somos todas las almas. Todas las almas
vamos a desposarnos con el esposo. Y podríamos también verlo desde lo que nos dice la Sagrada Escritura, que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Quiere decir que nosotros somos esposos de esposa de Cristo. Y por otra parte también, esos desposorios, pues no solamente son en la tierra, esos desposorios también son en el cielo. Así es que tenemos un largo camino para andar. No sé, Yo quiero creo que- Concluimos. si alguien más quiere decir algo. Leonor, Sí, por favor. sí. Este, mm, al leer el volumen 1, que es este que estamos leyendo, pues sí es el principio, pero por ejemplo, en lo personal, si ya terminé el 36, estoy empezando a leer no del 11, sino del 12 para adelante. Pero ahora que vamos repasando yo estoy viendo, bueno, yo noto que si yo no tengo uno de estos requisitos que nos dice el libro 1, entonces no he hecho varias lecturas de varias verdades vida, porque no tengo estos requisitos. Entonces, no es tanto que es el libro de inicio y que se refiere a las puras virtudes, mm, más bien se refiere al desapego que debo de tener para poder hacer vida la finalidad por la cual Dios me creó. Entonces, el libro 1 es la puerta de entrada, pero debo de continuar en observación de este libro 1. Bueno, sí. Si me permites, Mirta, me Sí, pues, gustaría un breve comentario final tratando de concatenar las ideas que ayer se expusieron con un poco de estas lecturas. Decíamos que todo esto que aparentemente parece novedoso, exclusivo de quienes se acercan al libro de cielo, etcétera, y que ya hemos comentado que en absoluto es así, porque finalmente el mensaje bíblico es para todo aquel que se dice cristiano. Aquí no estamos hablando de musulmanes, de budistas, ni nada por el estilo. El cristiano, como en una ocasión en una entrevista le preguntaron a este líder de la India, y por supuesto gran practicante de su religión hinduista, Mahatma Gandhi, y le preguntan, sabiendo que él era un hombre muy culto, que si sabía algo de Cristo, que si conocía a Cristo. Y él dice, como hombre de mundo que era, perfectamente conozco a Cristo, por supuesto que lo conozco. Es más, me gustan muchas de sus ideas. Me gusta Cristo, así lo dijo. Lo único que no me gustan son los cristianos. No se parecen en nada al Cristo de los cristianos. Entonces, el cristiano adolece tristemente de ese gran defecto de la incongruencia. Nuestra vida va por un lado y nuestros preceptos, nuestros dogmas van por otro lado. Nuestra moral va por un lado y la moral cristiana va por otro lado. Es la mayor crisis que estamos atravesando como cristianos en la actualidad. Y quiero traer a colación el tema de todo esto que escuchamos como las exigencias de los cristianos, sin excepción, sean conocedores o no de divina voluntad, porque no me negarán que en la actualidad nuestra iglesia prácticamente ha abandonado el tema de el uso de anticonceptivos entre los cristianos. No solamente lo ha abandonado, sino que en ocasiones hasta lo promueve, cuando es algo que debería ser ultra básico en cualquiera que se diga cristiano, el rechazar contundentemente el uso de anticonceptivos. Sin embargo, pregúntenle a sus familiares, a sus conocidos, que se dicen cristianos o católicos, y se van a llevar gratas sorpresas. Todo el mundo va a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Si eso es lo más normal del mundo. Nuestra misma iglesia lo acepta, lo promueve. Entonces,
Con ese solo ejemplo nos podemos dar cuenta de la gran incongruencia que los cristianos es lo que en la actualidad nos caracteriza. Por eso no es sorprendente que hayamos llegado a estos extremos, ya que ahora las propias cabezas están diciendo que es lícito las parejas homosexuales, las parejas que viven en situación irregular, que hasta se pueden bendecir por parte de los clérigos. Nada nos debe sorprender si desde mucho atrás todos los cristianos hemos defendido que la característica esencial del cristiano es la incongruencia. No nos apegamos y no queremos apegarnos a las exigencias, a lo que Jesús llama en el libro de María Valtorta, la severidad de esta vocación. Si ser cristiano a secas implica una severidad como vocación, ahora imaginemos lo que implica querer llegar a vivir de voluntad divina. Con esto concluimos. Y para terminar, en el 163, diciéndolo por tercera vez, porque ya Lupita lo dijo también, por eso es que debemos de hacer lo que Jesús le dice a Luisa, que es ofrecerse como víctima voluntaria para reparar las ofensas por los pecadores y para evitar a los hombres los merecidos flagelos. Así que esa es nuestra tarea, reparar junto con Jesús. Pues sin más, muchas gracias por estar todos aquí hoy compartiendo esta lectura del libro de cielo. No sé si Beth quiera despedir y si no, pues nos vemos mañana. Hola, hola a todos. Muchas gracias a todos por esta sesión muy hermosa. Y aquí estuve yo escuchando, tratando de no interrumpir mucho por mi nena que estaba aquí conmigo. Y pues nada, nos vemos mañana. Mañana va a estar el doctor con nosotros. Hasta ahorita es lo que él nos confirmó. También dejé unos enlaces en el grupo de WhatsApp para que si tienen preguntas para mañana, se puede aprovechar la sesión con el doctor y las tengamos ahí a la mano. Fuera de ahí, la sesión muy enriquecedora como siempre, ¿verdad? Jesús siempre nos habla y nos forma. Yo creo que esta sesión fue de mucha formación para todos en el caminar, sin importar tanto el nivel en el que se encuentre cada uno. Y pues nada, nos quedamos con ese párrafo del 168 de cabecera, como nos recomendó Mercedes. Y nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Mirta, Guadalupe, Alfonso, Leonor. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. José Guillermo, Fabiola. Guillermo, sí, a todos. Buenas noches. Muy bello.